El texto del Evangelio que encontramos hoy es aprender a reconocer a nuestros hermanos. Conocemos muy bien la narración. Este es un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor pide la mitad de la herencia y va y la desperdicia, la malgasta. De ahí viene precisamente la palabra pródigo. Prodigar es dar de una manera abundantísima, que en ciertos casos puede ser irresponsable. Y eso fue exactamente lo que le sucedió al hijo menor. Fue pródigo, es decir, malbarató, desperdició, gastó de manera irresponsable. Pero ese hijo pródigo vuelve. Y cuando vuelve encuentra 2 cosas. Encuentra el abrazo del papá y el rechazo del hermano. De hecho, el hermano mayor ni siquiera lo llama hermano. Recordemos que el papá hace una fiesta, está gozoso porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. De manera que el papá está feliz. El papá está gozoso, pero el hijo mayor no participa de esa alegría. El hijo mayor no entra en ese banquete. El hijo mayor no quiere ser parte de esa fiesta. Y el hijo mayor no quiere llamar hermano a su hermano. Observemos las palabras que utiliza el hijo mayor. Ese hijo tuyo, le dice. Ese hijo tuyo, no dice mi hermano. No quiere utilizar esa palabra. Y el papá lo corrige y le dice, mira, es que este hermano tuyo. Es decir, le está enseñando a decir la palabra hermano, porque el hijo mayor no quiere utilizarla. El hijo mayor lo que quiere decir es, este es el hijo tuyo. Y el papá le responde, es que tu hermano, ¿te das cuenta de la diferencia de lenguaje? Es que tu hermano, y el hijo mayor no quiere hablar de eso. Bueno, con esa claridad, preguntémonos qué significa eso de llamar hermano. ¿Qué significa reconocer a mi hermano? ¿Qué significa llegar a pronunciar esa palabra, mi hermano? Quiere decir que hemos nacido de un mismo amor y que hemos nacido de un mismo Padre. Y eso precisamente es lo más bello. No puede haber fraternidad sin filiación. Esa locura de la Revolución Francesa de hablar de la fraternité, hablar de la fraternidad sin que hubiera un padre, ese es lenguaje vacío. Debería hablarse de camaradas, hablarse de amigos, hablarse de aliados, pero no hables de fraternidad, porque hermanos solo somos cuando reconocemos a un mismo Padre. Entonces, la clave para reencontrarnos con los hermanos es reencontrarnos con el Padre. Y si tú miras el lenguaje que tiene el hijo mayor con el papá, te das cuenta que no tenía lenguaje de hijo. Su lenguaje no era lenguaje de hijo. Él en realidad no se sentía hijo, él se sentía como una especie de empleado. Y sobre todo se sentía como empleado que un día va a heredarlo todo. No se nos escapa un detalle que es interesante, y es que, claro, como el hijo menor pidió la mitad de la herencia y la desperdició, pero ahora resulta que el papá vuelve y lo admite, es como si otra vez le fuera a dar herencia. ¿Y qué es lo que le preocupa al hijo mayor? Lo que le preocupa al hijo mayor es, antes de que volviera ese irresponsable, ese criminal, ese desgraciado, antes de que volviera, todo iba a ser mío. Después de que se muriera mi papá, yo me iba a quedar con todo. Pero ahora que mi papá vuelve a recibir como hijo a entonces ahora resulta que mi beneficio se ha reducido a la mitad. Date cuenta que el gran obstáculo del hijo mayor para reconocer como hermano a su hermano es la herencia. Es que él se da cuenta de todo lo que va a perder y prefiere esa herencia a ese hermano. Prefiere esa ganancia de oro a la ganancia de un ser humano. Entonces, ¿qué se necesita para que llegue a haber fraternidad en esta tierra? Se necesita que aprendamos
que solamente el amor ha hecho posible nuestra existencia y que de Dios hemos salido. Particularmente de Dios hemos salido aquellos que podemos decir con el Evangelio de Juan que nuestro origen no está ni en la carne ni en la sangre, sino en el deseo de Dios. Entonces, reconocernos como hijos de la gracia, reconocer que todo lo nuestro es regalo, eso es indispensable. Y la segunda parte es quitar los obstáculos, quitar los ídolos. El hijo mayor idolatraba el dinero, idolatraba la herencia, idolatraba la ganancia que veía que le iba a llegar. Y como vio en peligro esa ganancia, entonces dijo, ahora se dañó todo con el tipo ese que regresó. Por eso no lo quiere llamar hermano. Más conciencia de la gracia y menos idolatría. Ese es el gran mensaje de esta Cuaresma y el gran mensaje de este Evangelio.